Politécnico Gran Colombiano. Cordial saludo, somos estudiantes de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Nos encontramos en la asignatura de Laboral Individual con la maestra Lina María Valencia Gallo. A continuación les haremos una presentación acerca de la estabilidad laboral reforzada en trabajadores con VIH-Sida. El VIH como epidemia en la sociedad. La historia de la humanidad, aún la más reciente, ha estado de la mano de diferentes epidemias, algunas de ellas con un mayor impacto social que se afianza al efecto económico inherente de la carga que deben asumir los estados y los mismos ciudadanos o empresas del sector privado para el manejo de la salud pública. Si bien es cierto, la generalidad citada, algunas epidemias como el VIH o la tuberculosis han tenido mayor efecto residual en la sociedad o áreas específicas, como la laboral en este caso. Fruto de sus propios medios, la desinformación y las secuelas de comentarios sin fundamentos técnico o documental que en definitiva han obligado a generar un marco normativo y un desarrollo jurisprudencial propio a fin de obtener protección a derechos como son la dignidad, la intimidad y otros. Lo que se busca es evitar la discriminación como detonante de la vulneración de dichos derechos. De lo anterior citado, haremos referencia a los efectos en el área laboral cuando el VIH se hace presente. Para ello, debemos partir por corregir el error más grande, el cual es la desinformación respecto a dicha epidemia o enfermedad. Entonces, el VIH surgió en el año 1981 con los primeros casos reportados. Fruto del mismo surge el SIDA como especie del VIH. El mismo afecta el sistema inmune del portador, hace al mismo vulnerable a lo que se conoce conforme a la Organización Mundial de la Salud como enfermedades oportunistas, las cuales causan en la mayoría de los casos un fatal desenlace, a razón de la imposibilidad de desarrollar la inmunidad o defensa que necesita el cuerpo del portador. Es de tener en cuenta que en sus inicios un elevado porcentaje de personas diagnosticadas no superaban la misma a razón de hechos como los siguientes. El primero, la imposibilidad de la detección en una etapa temprana. Segundo, la falta de protocolos. Y tercero, la incertidumbre sobre formas de la adquisición del VIH. Este último punto fue clave en el impacto social. Esto origina que en sus inicios, o mejor aún, desde que se identifica y hace pública la enfermedad, el portador era fuente de contagio masivo, previo a su detección de manera culposa. Anexo, se fundó el estigma social al asignar como primera causa de contagio las relaciones sexuales, entre otras como lo era de origen anal, por lo que se asocia la patología con promiscuidad, homosexualidad e incluso fenómenos como la prostitución. En este punto, el manejo inadecuado de la información fundamentó la estigmatización y prejuicio frente al portador como estructura orgánica de la discriminación social. Fuentes de transmisión y tratamientos. Ahora bien, no podemos ocultar algunos hechos basados en estadísticas que validan el alto nivel de riesgo en lo anterior citado, pero en aras de una información no parcial, nos remitimos al último pronunciamiento de la OMS en el año 2020, en el cual se determinan a la fecha como fuentes de contagio los siguientes: relaciones sexuales, con mayor factor de riesgo en las relaciones sexuales de tipo anal; transfusiones de sangre, errores en el protocolo al momento de dicha transfusión; piquetes de aguja, más frecuentes en profesionales de la salud. El asunto es, ¿por qué después de años aún se estigmatiza a los portadores de VIH? ¿Colocan en un nivel de riesgo de contagio elevado a su comunidad? ¿Pueden tener una vida digna los portadores de VIH? Estamos ante la vulneración aparente de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la dignidad del portador de VIH. En principio, previo a contextualizar la posición de las partes en relación laboral, cuando el empleado es portador de VIH citado en el marco normativo y jurisprudencial que las fundamenta, es válido dilucidar dos interrogantes previos.
¿El VIH tiene cura? ¿Colocan un nivel de riesgo elevado a la comunidad donde se desarrollen las actividades del portador? Respecto del primer interrogante, la respuesta es no. A la fecha, el VIH no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento a fin de garantizar una vida plena al portador. Dicho tratamiento se denomina TAR, tratamiento antirretroviral, y se implementa bajo 3 alternativas. Primera, profilaxis preexposición. Segunda, profilaxis postexposición. Y tercera, tratamiento 2.0. En términos sencillos, el mismo nivel de desarrollo del virus dentro del portador, a fin de no permitir que se afecte la capacidad inmunológica del mismo. Esto permite hacer frente a las enfermedades oportunistas y mantener una vida en condiciones normales, aún portando el virus. En cuanto al segundo interrogante, se debe aclarar que el VIH no se transmite conforme a este informe de la OMS por ninguna de las siguientes causas: abrazos o contacto físico diferente a relaciones sexuales, sudoración y saliva. Por lo que, en un paralelo frente a las causas de transmisión, con las normas de comportamiento tradicional, a excepción de las actividades específicas, el portador puede tener una vida social normal, sin crear riesgo elevado a la comunidad donde la desarrolle. Ahora bien, hablamos de un estigma social y una afección a la salud del empleado. Es ahí donde entra la estabilidad ocupacional como una interpretación extensiva a la estabilidad laboral reforzada en la prestación de servicios en temas de salud, con fundamento en la generación de valor. Sentencia SU 049 de 2017 de la Corte Constitucional. Estabilidad laboral o ocupacional reforzada. De forma escueta es aquella protección reforzada a fin de promover la estabilidad en el empleo, no permitir la discriminación y garantizar la protección reforzada en el estado de debilidad manifiesta a fin de proteger los derechos fundamentales del empleado. El mismo no perpetúa la vinculación laboral. Su objetivo es establecer un proceso lógico basado en un marco jurídico a fin de proteger los derechos citados, sin perder el interés legítimo del empleador. Dentro de dichos fueros encontramos, entre otros, Fuero de Salud, Ley 361 de 1997, Fuero de Maternidad, artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, Fuero de la pareja de mujer embarazada o en periodo de lactancia, sentencia C005 de 2017, Fuero prepensional, sentencia T638 de 2016, Fuero de acoso laboral, Ley 1010 de 2006. Fuero sindical, artículo 405, Código Sustantivo del Trabajo. En el primero de ellos se abarca la estabilidad laboral reforzada a personas con VIH. La misma tiene un desarrollo jurisprudencial dividido en 2 etapas, a saber, en el Estado colombiano. Hasta el 2007, la posición de la Corte Suprema de Justicia era restrictiva y formalista frente a la prueba de calidad del empleo previo a otorgar la estabilidad laboral reforzada. Por su parte, la Corte Constitucional era en extremo garantista con una interpretación extensiva de los principios y fundamentos fácticos que en suma al soporte probatorio acrediten la estabilidad laboral reforzada al empleado sin tomar en cuenta el interés legítimo del empleador. Lo anterior fue superado después de dicho año y de alguna forma unificó la postura de las Cortes frente a la estabilidad laboral reforzada, partiendo de los siguientes criterios. Frente a la condición de debilidad manifiesta, su estado de salud le impide ejercer su empleo actual o acceder al empleo. 2. Su patología dificulta el acceso a la seguridad social por temas de cobertura. 3. Se está en trámites de calificación. Estabilidad laboral o ocupacional reforzada en personas con VIH. Ahora bien, frente al empleado con VIH al que el empleador le termina el contrato de trabajo con o sin justa causa a fin de establecer el test anterior, habrá que probar lo siguiente. Conocimiento de la patología. ¿El empleador conocía el estado de salud del empleado al momento de terminar el contrato con o sin justa causa? Es válido tener en cuenta que en virtud del derecho a la intimidad vía jurisprudencial, el candidato a cargo de empleado no está en obligación de entregar copia de su historia clínica o acceder a la toma de pruebas de VIH en procesos de selección. Ahora bien, ¿debería el empleador conocer dicho estado previo a la terminación? Seguramente si el receptor del virus se encuentra en tratamiento, su estilo de vida no permite valorar dicha condición, pero por el contrario, si no tiene dicho tratamiento y la misma se desarrolla, podrán existir hechos indicadores como las continuas incapacidades en determinados periodos a manera de alerta para el empleador. Incompatibilidad.
la patología es incompatible con las funciones del cargo e impide la reasignación. Este es esencial a fin de no ver afectado el derecho a la vida, el trabajo y la dignidad del empleado. Trámites. ¿El empleado se encuentra en un proceso de calificación u otro similar? Si la respuesta a la anterior interrogante es no, en base a la disminución de capacidad del empleado se hará necesaria la calificación a fin de determinar el posible acceso a una pensión por invalidez. El VIH que deriva en SIDA es determinado jurisprudencialmente como una enfermedad de origen común catastrófica que deteriora las condiciones del individuo, por lo que pese a existir otros medios jurídicos para valer el derecho a pensionarse, la tutela es procedente frente a la inmediatez y riesgo del portador que desarrolla la misma, por lo que la calificación y derecho a pensión pueden ser una mejor garantía para las partes, teniendo presente que la calificación no es un requisito para dar estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud. Tratamiento. ¿La terminación pone en riesgo el acceso a los servicios de salud? Esto se da en pocos casos, pero a la fecha la CPS, pese a la prohibición de la Corte Constitucional a escenarios anteriores como la cobertura después de 100 semanas, estas en algunos casos adolecen de prácticas inadecuadas, por lo que la Corte ha reiterado que la cobertura debe darse de manera integral. Gravedad de la falta. Si se manifiesta una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, aún tomando en cuenta que la gravedad de la falta la definen las partes y la ley, frente a la estabilidad laboral reforzada, este tercero, entendido como el inspector de trabajo por parte del ministerio o el juez laboral, deberán evaluar la gravedad de dicha falta a fin de prevenir discriminación por condiciones de salud. Es de validar que la estabilidad laboral en personas con VIH no perpetúa el empleo, ya que la misma no constituye un derecho absoluto. La misma, en términos sencillos, promueve la estabilidad del empleo y refuerza un adecuado control a fin de prevenir la discriminación. Es de destacar que solo frente a estabilidad laboral o ocupacional reforzada en temas de salud se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo o evaluación del juez laboral, como garantía orgánica de un debido proceso conexo a la protección de derechos fundamentales como la salud, el empleo, la dignidad en el empleo, entre otros. Ahora bien, pese a la presunción legal de discriminación, el juez deberá evaluar que no exista dolo ante el abuso del derecho basado en dicha estabilidad laboral reforzada por parte del empleado. En síntesis, se trata de prevenir la discriminación ante un estado de debilidad manifiesta sin dejar de lado el interés legítimo del empleador. Politécnico Gran Colombiano.